El sol de la mañana se filtraba por la ventana, bañando el vestido blanco en una luz casi celestial. Rosana lo observó por un instante, colgado como una promesa silenciosa. A sus 35 años, había luchado en innumerables batallas como líder sindical, su voz un trueno en asambleas y negociaciones, pero hoy su única batalla era contra las lágrimas de felicidad que amenazaban con correr su maquillaje. Todo era perfecto. Fernando, su futuro esposo, era su remanso de paz, el hombre que había entendido que su fuerza no era una amenaza, sino su esencia. Juntos construían un futuro que olía a hogar, a estabilidad, a sueños compartidos. Sin embargo, bajo la superficie de esa felicidad pulcra, una pequeña espina se clavaba en su mente de vez en cuando. Un recuerdo fugaz, una sensación extraña que ella se apresuraba a desechar. Como aquella noche, hace 2 semanas, cuando encontró a Fernando hablando por teléfono en el balcón, en susurros. Al verla, colgó abruptamente. «Cosas de la clínica, mi amor, un proveedor complicado», dijo él, besándola en la frente con una ternura que parecía un poco forzada, un poco ensayada. Rosana le creyó. ¿Por qué no lo haría? El estrés de la boda y de abrir su nueva clínica dental lo tenía agotado. Era normal que estuviera tenso. Su vida antes de Fernando había sido una agenda llena de reuniones, protestas y defensas de los derechos de otros. Él llegó con su calma, su sonrisa fácil y su aparente admiración por su pasión. «Eres una guerrera», le decía, «y mereces que alguien cuide de ti». Y ella, la eterna guerrera, se dejó cuidar. Le entregó su confianza, sus ahorros para la inversión en esa clínica que sería el patrimonio de nuestra familia. Y lo más importante, le entregó su vulnerabilidad. A su lado, siempre, estaba Talia, su mejor amiga desde la infancia, su hermana del alma. Ahora sería su madrina de bodas. Talia adoraba a Fernando. «Es perfecto para ti, Ro. Por fin alguien que está a tu altura», le repetía constantemente. La complicidad entre ellos era evidente, llena de risas y bromas que a veces Rosana no entendía del todo. «Son cosas nuestras», decía Talia, guiñándole un ojo. Y Rosana sonreía, feliz de que las 2 personas más importantes de su vida se llevaran tan bien. Demasiado bien, quizás. Hubo otra señal. Una tarde, mientras revisaban los últimos detalles de la lista de invitados, el celular de Fernando vibró sobre la mesa. El nombre de Talia brilló en la pantalla. Él lo silenció con un movimiento rápido, casi culpable. «Le pediré que confirme si su primo necesita transporte», dijo él, sin mirarla a los ojos. Rosana asintió, pero esa pequeña acción, ese gesto furtivo, se quedó grabado en su memoria. Se dijo a sí misma que estaba paranoica, que los nervios le estaban jugando una mala pasada. El amor requiere confianza, se repetía como un mantra, y ella confiaba. Ciegamente, la casa de sus padres olía a café recién hecho y a nostalgia. Su madre le ajustaba el velo, con los ojos llenos de un orgullo húmedo. «Estás radiante, mi niña. Nunca te había visto tan plena». Y era cierto. Rosana se sentía plena, completa. La imagen en el espejo le devolvía a una mujer enamorada, a punto de sellar el pacto más importante de su vida. Cualquier duda, cualquier sombra, se disipaba ante la inminencia de ese «sí, acepto». El viaje a la ceremonia fue un borrón de paisajes verdes y sonrisas de su padre al volante. Pensó en el futuro. La clínica prosperando, quizás un par de hijos con la sonrisa de Fernando y su espíritu de lucha. Una vida normal, tranquila, una vida que sentía que se había ganado a pulso. Al bajar del auto, la música suave flotaba en el aire. Vio a los invitados, una mezcla de sus compañeros sindicalistas, con sus rostros curtidos por el trabajo, y los amigos de Fernando, elegantes y de sonrisas perfectas. Y al final del pasillo, bajo un arco de flores blancas, estaba él.
impecable en su traje oscuro, esperándola. Cuando sus ojos se encontraron, el mundo se detuvo. Su sonrisa era todo lo que ella necesitaba. Caminó hacia él, sintiendo que cada paso la alejaba de la mujer que era para convertirla en la mujer que siempre quiso ser, la esposa de Fernando. Ignoró la forma en que la mano de Talia, al arreglarle la cola del vestido, tembló ligeramente. Ignoró la mirada fugaz que Fernando le lanzó a su madrina por encima de su hombro. Eran solo nervios, los nervios de un día perfecto. Su voz sonó firme al dar el sí, la de él un poco más baja, pero igualmente decidida. El beso fue largo, sellado por los aplausos y los vítores de sus seres queridos. En ese instante, abrazada a su esposo, Rosana se sintió invencible. La desconfianza era un veneno para el alma, y ella había decidido beber el antídoto del amor incondicional. Se sentía segura, protegida, anclada. Las pequeñas inconsistencias de las últimas semanas no eran más que fantasmas, producto de su propia ansiedad. Ahora todo estaba claro. Estaba exactamente donde debía estar. El futuro, por fin, parecía seguro. La recepción era un torbellino de felicidad. Luces doradas colgaban como estrellas caídas. La música era una melodía suave que invitaba a soñar, y el aire olía a flores y a futuro. Rosana, del brazo de su esposo, sonreía a cada invitado, aceptando felicitaciones que se sentían como cálidos abrazos. Por primera vez, la guerrera se permitía bajar la guardia. Se sentía en casa. Después de un baile lento, donde la cabeza de Fernando descansaba en su hombro, ella le susurró que necesitaba un momento para retocar su maquillaje. «No tardes, mi vida. No puedo estar un segundo sin ti», respondió él, besando su mano. El baño privado, junto a la terraza, era un oasis de silencio. Rosana se miró al espejo, retocando el labial con una mano firme. La mujer que le devolvía la mirada era la imagen de la plenitud. Una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Fue entonces cuando las escuchó. Voces ahogadas, provenientes de la terraza, justo al otro lado de la delgada pared. Reconoció la risa baja de Fernando y luego la de Talia. Su corazón dio un vuelco. «Tienes que admitir que fue un plan perfecto», susurró Talia, su voz cargada de una complicidad venenosa. El aire se volvió denso, pesado. Rosana se quedó inmóvil, con la barra de labios suspendida a centímetros de su boca. La voz de Fernando fue la siguiente, clara, cruel y tan cercana que parecía estar susurrando en su propio oído. «Ella no sospecha nada. En un año, cuando el divorcio parezca una simple crisis, tú y yo podremos estar juntos sin escándalos y con el dinero de su inversión en mi nueva clínica». Cada palabra fue un golpe físico, un puñetazo en el estómago que le robó el aliento. El mundo se inclinó sobre su eje. Luego, el sonido que lo rompió todo, un beso. No un beso rápido, sino uno largo, íntimo, que resonó en el silencio de su mente como un disparo. El reflejo en el espejo se transformó. La novia feliz se desvaneció, reemplazada por una extraña de ojos desorbitados y piel pálida. El vestido blanco, que minutos antes era una promesa, ahora era un disfraz, el uniforme de una tonta. Sus manos comenzaron a temblar violentamente. Su respiración era un jadeo corto y errático. El corazón le martilleaba en los oídos, un tambor de guerra que ahogaba la música de la fiesta. Por un instante quiso gritar, quiso romper el espejo, salir corriendo y exponerlos frente a todos. Pero entonces, algo más profundo, más antiguo, tomó el control. La líder sindical, la estratega que había negociado con empresarios hostiles y calmado a multitudes furiosas, despertó de su letargo. El dolor era un océano, pero la rabia era un faro. No les daría la satisfacción de verla rota, no se convertiría en la víctima de su propia fiesta.
Con una calma que la asustó a ella misma, dejó el labial sobre el lavamanos de mármol. Se recompuso el vestido, alisando arrugas invisibles. Respiró hondo 1, 2, 3 veces. Abrió la puerta y el sonido de la celebración la golpeó como una ola. La música, las risas, el tintineo de las copas. Todo era una farsa grotesca. Fernando la esperaba justo afuera, con una sonrisa radiante. La abrazó, apretándola contra su cuerpo. «Te amo, mi esposa», le susurró al oído. La hipocresía de sus palabras fue tan asfixiante que casi la hizo vomitar. Ella se apartó suavemente, forzando una sonrisa. «Yo también», mintió. El sabor de la mentira era amargo en su boca. Su mirada barrió el salón y encontró a Talia, su mejor amiga, su hermana. Estaba al otro lado de la pista, conversando, animadamente. Al ver a Rosana, levantó su copa en un brindis silencioso, una sonrisa cómplice en sus labios, cómplice de una traición que Rosana ahora entendía en toda su devastadora magnitud. Cada felicitación de un invitado se sentía como una burla. Cada fotografía era una instantánea de su humillación. Su mente era un campo de batalla. El dolor la empujaba a explotar, pero la estratega le exigía un plan. Observó a los dos, a su esposo y a su madrina, celebrando su victoria secreta a costa de su vida. Y entonces lo supo. Sabía exactamente qué hacer. Con una dignidad imponente, caminó con paso firme hacia el escenario donde tocaba la banda. Le hizo una seña al DJ, quien detuvo la música. Rosana tomó el micrófono. Un silencio expectante se apoderó del salón. Todos los ojos estaban sobre ella, la novia radiante, listos para escuchar un discurso emotivo. Fernando y Talia la miraban desde su mesa, con esas sonrisas falsas pegadas en sus rostros. Rosana levantó su copa. Su mano ya no temblaba. Su voz, cuando habló, fue firme y clara, la misma voz que había defendido a cientos de trabajadores. «Quiero brindar», comenzó, haciendo una pausa para que sus palabras resonaran. «Quiero brindar por las lecciones que la vida nos da, incluso en los días más felices». Su mirada se clavó en Fernando. «Nos enseña sobre la lealtad, sobre la confianza y sobre cómo a veces las personas en las que más confiamos son las que guardan los secretos más oscuros». Un murmullo incómodo recorrió la sala. Fernando frunció el ceño, confundido. Talia se removió en su asiento. «Y por eso», continuó Rosana, su voz subiendo un grado en intensidad, «quiero proponer un brindis especial por Fernando y Talia». Los señaló con su copa y todos los rostros se giraron hacia ellos, porque se necesita un tipo de valentía muy particular para construir su felicidad sobre las ruinas de la confianza de alguien que los amaba. El silencio ahora era sepulcral. Los rostros de Fernando y Talia se descompusieron, pasando del desconcierto al pánico. «Así que les cedo el resto de esta fiesta», concluyó Rosana, su voz resonando con un poder absoluto, «que pagué con mi esfuerzo para que celebren el inicio de su nueva vida juntos. A partir de ahora». Dejó caer el micrófono. El golpe sordo contra la madera del escenario fue el único sonido en un mar de silencio atónito. No hubo un estallido, no hubo un grito, solo ese ruido seco, final. Se quitó el anillo de bodas, esa pieza de oro que había llevado por menos de 3 horas, y lo depositó con una precisión quirúrgica sobre el pastel, hundiéndolo ligeramente en el merengue blanco, un punto dorado manchando la pureza falsa. Luego se dio la vuelta. Su espalda recta era una declaración. Su vestido blanco, que ya no era un símbolo de amor sino de batalla, se movía con ella mientras caminaba con paso firme hacia la salida. No corrió, no huyó, simplemente se retiró del campo de batalla que ella misma había incendiado. A su paso, las
Miradas la seguían. Murmullos empezaron a serpentear entre las mesas. Sus padres se levantaron al instante, seguidos por sus hermanos y un puñado de sus compañeros sindicalistas. Hombres y mujeres leales que reconocían a su líder incluso con el corazón roto. Formaron una escolta silenciosa detrás de ella, abandonando la fiesta, dejando atrás el veneno. El mundo de Fernando se encogió hasta caber en esa mesa, bajo cientos de pares de ojos acusadores. El color huyó de su rostro. Su sonrisa perfecta se había congelado en una mueca grotesca. A su lado, Talia, la madrina, la hermana, la traidora, tenía la mirada perdida en el vacío, su rostro una máscara de pánico. Estaban solos, atrapados en el centro de atención que tanto habían anhelado, pero de la peor manera posible. La fiesta era ahora su jaula. El silencio en el auto de su padre era más denso que cualquier grito. Su madre, en el asiento trasero, le tomó la mano. No dijo nada. No había nada que decir. Rosana miraba por la ventana las luces de la ciudad pasar como estrellas fugaces, cada una un recordatorio de un futuro que acababa de morir. El frío del cuero del asiento se sentía como un ancla a la realidad. No lloró, todavía no. La adrenalina de la estratega, de la mujer que acababa de ejecutar un movimiento maestro, aún corría por sus venas, manteniéndola entera. Al llegar a su apartamento, el que habían decorado juntos, cada objeto era una pequeña daga. Las fotos, los cojines, el olor a café de la mañana. Se despidió de sus padres en la puerta con un abrazo que prometía que estaría bien, una mentira que ambos necesitaban escuchar. Una vez sola, la armadura comenzó a agrietarse. La cremallera del vestido en su espalda se atascó. Luchó con ella, sus dedos torpes y temblorosos. La frustración se mezcló con el dolor y un sollozo seco, animal, escapó de su garganta. Finalmente, el cierre cedió. El vestido cayó a sus pies en un charco de seda y promesas rotas. Se miró en el espejo del pasillo. Una mujer en ropa interior, con el maquillaje corrido y los ojos vacíos. La novia había desaparecido. Fue entonces cuando el dique se rompió. Se deslizó por la pared hasta el suelo, abrazando sus rodillas, y lloró. Lloró por la humillación, por la confianza destrozada, por el amor que resultó ser una estafa. Lloró por su propia ceguera. ¿Cómo no lo vio? Las llamadas a escondidas, las risas cómplices, la forma en que se miraban cuando creían que ella no prestaba atención. Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad brutal, formando la imagen de su propia estupidez. La noche fue larga, un desierto de lágrimas y preguntas sin respuesta, pero con los primeros rayos de sol que se colaron por la persiana, algo cambió. El llanto cesó. Se levantó del suelo, sus músculos adoloridos. Caminó hacia la cocina y preparó un café, el gesto automático y rutinario de una vida que se negaba a detenerse. El aroma del café llenó el silencio. Era un olor a normalidad, a supervivencia. Con la taza caliente entre sus manos, se sentó frente a su laptop. El resplandor de la pantalla iluminó un rostro nuevo. ¿Hinchado por el llanto? Sí, pero con una determinación de acero en la mirada. La novia había muerto. La guerrera había vuelto. Abrió su correo electrónico y su cuenta bancaria. Buscó los documentos de la transferencia que había hecho para la inversión en la clínica, el patrimonio de nuestra familia. Revisó los contratos, los correos, cada conversación guardada, cada pieza del cinto-cintobús. Rompecabezas de su humillación se convirtió en una pieza de evidencia. El dolor seguía ahí, un fuego helado en su pecho. Pero ahora tenía un propósito. No se trataba de venganza, se trataba de justicia, su justicia. Y ella, Rosana, la líder sindical que nunca había perdido una negociación importante, estaba a punto de comenzar la batalla de su vida. Los días que siguieron no fueron de gritos ni de platos rotos.
fueron de un silencio estratégico, gélido. Rosana, la líder sindical, reemplazó a la novia traicionada. Su apartamento se convirtió en un cuartel general. Cada documento, cada transferencia bancaria, cada correo electrónico que probaba su inversión en la clínica de Fernando, fue recopilado y organizado con la precisión de un general preparando una batalla. No buscaba venganza, buscaba restitución. Su dignidad no estaba en venta, pero su dinero sí tenía dueño. Contrató al mejor abogado, un viejo conocido de sus luchas sindicales, un hombre que entendía que la justicia a veces se escribe en letra pequeña. La demanda fue interpuesta con una rapidez brutal. No pedía la mitad de nada, pedía la totalidad de su inversión con intereses bajo el cargo de fraude y abuso de confianza. El contrato que habían firmado, redactado por Fernando, y que ella había firmado por amor ciego, tenía lagunas. Lagunas que su abogado explotó como un experto. Para Fernando, la humillación pública fue solo el comienzo. La clínica, su gran sueño construido sobre una mentira, se convirtió en su pesadilla. El escándalo se esparció como pólvora entre su círculo social y profesional. Los pacientes cancelaban citas, los colegas le daban la espalda. Nadie quería asociarse con el hombre que había estafado a su esposa en el altar. Su reputación, antes impecable, ahora estaba manchada con la tinta indeleble de la traición. Talia no lo soportó. La presión social, las miradas de juicio, el ostracismo, su relación con Fernando, nacida en el secreto, y la adrenalina, no sobrevivió a la cruda luz de la realidad. Las discusiones se volvieron su único lenguaje. Se culpaban mutuamente, atrapados en la jaula que ellos mismos habían construido. Ella se fue una noche, dejando una nota tan vacía como su promesa de amor. Él se quedó solo, rodeado de equipos dentales que no podía pagar y del eco de sus malas decisiones. El proceso legal fue corto y devastador para él. Rosana no tuvo que decir una palabra en la corte. Los documentos hablaban por ella. Fue condenado a devolver hasta el último centavo. Tuvo que vender la clínica a pérdida, su coche, y mudarse a un pequeño apartamento en las afueras. Sus amigos, los que aplaudieron en su boda, ya no contestaban sus llamadas. La soledad se convirtió en su única compañera, un recordatorio constante de que al intentar tenerlo todo, se había quedado sin nada. 2 años después, el sol de la tarde entra por el ventanal de una oficina moderna y luminosa. No hay un vestido de novia colgado, sino un pizarrón lleno de estrategias, nombres y cifras. Rosana, a sus 37 años, observa la ciudad desde su ventana. Viste con la elegancia sencilla de siempre, pero hay algo diferente en su mirada. Una calma profunda, una serenidad que no viene de la ingenuidad, sino de la sabiduría ganada a pulso. Fundó su propia consultora, especializada en mediación laboral y derechos de los trabajadores. Su nombre se convirtió en sinónimo de integridad y tenacidad. Las empresas la respetaban, los sindicatos la idolatraban. La guerrera había encontrado un nuevo campo de batalla y estaba ganando. El timbre de su celular la saca de sus pensamientos. Es su hermano. ¿Lista para la cena, Ro? Papá hizo su famosa pasta. Ella sonríe, una sonrisa genuina que le llega a los ojos. Voy en camino, no dejen que se coma todo. Su círculo ahora es más pequeño, pero infinitamente más real. Sus padres, sus hermanos, los amigos que se quedaron a su lado esa noche, los que formaron una escolta silenciosa detrás de ella. Aprendió que la lealtad no se mide en grandes gestos, sino en la presencia constante, en el apoyo silencioso. A veces, en la quietud de la noche, el recuerdo de esa traición aparece como un fantasma. El dolor ya no quema, es solo una cicatriz,
un recordatorio de la mujer que fue y de la fuerza que no sabía que tenía. No hay un nuevo amor en su vida, no porque no pueda, sino porque no lo necesita para sentirse completa. Descubrió una forma de amor más duradera, el amor propio. Aprendió a cuidarse, a escuchar su intuición, a no volver, a entregar su vulnerabilidad a quien no la merecía. Una tarde, mientras tomaba un café en una terraza, lo vio. Fernando estaba al otro lado de la calle, esperando el autobús. Se veía más viejo, encorvado, con la mirada perdida. Sus miradas se cruzaron por un instante. En sus ojos, ella no vio odio, ni siquiera lástima. No vio nada. Él era solo un extraño, un capítulo cerrado de un libro que ya había terminado de leer. Él apartó la vista primero, como si la luz que ella irradiaba fuera demasiado brillante para sus ojos acostumbrados a la sombra. La vida, al final, no se trata de evitar las caídas, sino de cómo te levantas. La traición fue una tormenta que arrasó con todo, pero en la tierra devastada, Rosana encontró la oportunidad de reconstruir algo mucho más sólido, más auténtico, un futuro donde la única persona que define su valor es ella misma. Se dio cuenta de que a veces el final de un cuento de hadas no es una tragedia, sino una liberación. El comienzo de una historia mucho mejor, la suya. Porque el corazón puede romperse, sí, pero un espíritu como el de ella es indestructible. Renació de sus cenizas, no como una víctima, sino como la arquitecta de su propio destino. Más fuerte, más sabia, más libre. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.